Bueno, vamos a hablar el día de hoy, hermano, acerca de un tema doctrinal y vamos a hablar de la conversión. Vamos a hablar de la conversión. Y vamos a abrir en Hechos capítulo 3, versículo 19. Hay algunos hermanos que se encuentran enfermos, no pudieron venir, pero hay que estar orando por ellos. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Lo leemos una vez más, juntos. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Padre, en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, con el único fin de darte gloria, honra y alabanza, Señor, pero también con escuchar el consejo de tu santa palabra, que la necesitamos cada día, Señor. Es la que nos va limpiando, la que nos va preparando para aquel día, Señor, cuando tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar de algunos temas doctrinales, ¿verdad? En estos domingos, para quedar bien claro de algunas cosas que algunos ya saben, pero que otros necesitan escuchar. Amén. Temas como la salvación, la elección, la conversión, la justificación, la santificación y la glorificación. Amén. Y me inquietaba bastante a mí el tema que hoy vamos a tocar, porque es un tema del cual cada uno de nosotros tenemos que meditar. Amén. Y el tema de hoy es la conversión. La conversión. Cuando estuve yo meditando en este mensaje, o en esta enseñanza de lo que es la conversión, me hice dos preguntas que nos tenemos que hacer nosotros. La primera de ellas es, ¿de verdad me he convertido? ¿Nunca se ha hecho esa pregunta usted? ¿De verdad me he convertido? Y la otra es, ¿se ven frutos de conversión en mi vida? Es otra pregunta que nos debemos de hacer. Si de verdad nos hemos convertido a Cristo, o si se ven frutos de conversión en mi vida. Cada uno de nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta. Y vamos a ver a través de esta enseñanza si de verdad me he convertido y si de verdad hay frutos de conversión en nuestra vida. Amén. En esta parte de la Escritura, hermanos, nosotros vemos a Pedro dando, creo que el segundo sermón, si no me equivoco, está dando el segundo sermón. Y en este segundo sermón lo vemos después de la sanidad de un hombre cojo que estaba pidiendo limosna, ¿verdad? Este cojo estaba pidiendo limosna en el pórtico de Salomón y nosotros, hermanos, conocemos ya la historia. La palabra dice que este cojo de nacimiento esperaba recibir algo del apóstol Pedro y de Juan. Ellos, dice la palabra, que ellos iban a la hora de la oración, como era de costumbre, y este hombre, este cojo, recibe la sanidad de parte de Dios a través del apóstol Pedro y de Juan. Esta sanidad, amados hermanos, se hizo, dice la palabra, muy notoria.
Todo el mundo se dio cuenta de esta sanidad. Porque este cojo, hermano, era muy conocido. Era muy conocido entre el pueblo. Era tan conocido este hombre que dice la Escritura en el verso 9, en el capítulo 3, verso 9, que todo el pueblo, imagínense para que todo un pueblo se dé cuenta, que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Mire lo que dice el verso 9, capítulo 3, verso 9. ¿Ya lo tiene? Dice, y todo el pueblo, dice ahí, ¿verdad? Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Verso 10, y le reconocían que era aquel que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Todo el mundo se dio cuenta, bueno, todo el pueblo se dio cuenta de la sanidad de este hombre. Ahora, en base a la sanidad de este hombre, si usted nota, desde el verso 11 hasta el verso 26, en base a esta sanidad, hubo una oportunidad de predicar, ¿verdad? El apóstol Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo que doy, ¿verdad? Y este hombre es sanado por el Señor. La gente se dio cuenta, la gente se acercó y hubo una oportunidad desde el verso 11 hasta el verso 26. Hubo una oportunidad de predicar la palabra en base a esta sanidad. Hubo una oportunidad de hablar de Cristo. Verso 11, ¿lo tiene? Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, esta palabra asidos significa que la gente no se separaba de ellos. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de, ¿qué? Salomón. Versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hace una pregunta. Le está dando básicamente la gloria a Dios ahí Pedro. Verso 13. ¿Lo tienen? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Miren lo que dice, ¿a quién vosotros qué? Entregasteis. Ahora, hermanos, en estos textos que leímos, nosotros vemos la sanidad de este hombre. Nosotros vemos que todo el pueblo se dio cuenta, ¿verdad? Nosotros vemos que la gente que se reunió en el pórtico de Salomón vino a escuchar la predicación del apóstol Pedro. Nosotros vemos una oportunidad que se le da a Pedro y a Juan de predicar. Nosotros vemos que en la predicación Pedro les dice, este milagro que ustedes ven no fue por nuestra piedad, como si nosotros tuviéramos poder. Este milagro que ustedes ven lo hizo Jesús, a quien ustedes negasteis. Se empieza a decir, este milagro que ustedes ven, lo hizo Jesús a quien ustedes entregasteis. Este milagro que ustedes ven, lo hizo Jesús a quien ustedes mataron. Mira, el apóstol Pedro en el mensaje le dice, ustedes lo negaron, ustedes lo cambiaron por un homicida, ustedes lo entregaron, ustedes lo mataron. ¿Verdad? Ahora, en el verso 17 le dice, y ustedes hicieron todo esto, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Porque eran ignorantes. ¿Verdad? Por eso dice el verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron, ustedes pidieron un homicida por él, que lo cambiaran por un homicida. Ustedes lo mataron.
Pero ustedes lo hicieron porque eran ignorantes. ¿Verdad? En otras palabras, esto ustedes lo hicieron porque en ustedes no había conversión. No había conversión. Mas ahora dice el texto: hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Por qué lo hicieron? Por ignorancia. Porque en ellos, hermanos, no había ninguna conversión. ¿Verdad? Ahora, el apóstol Pedro en este sermón sabe que la escritura, hermanos, se tenía que cumplir. Por eso lo cita. Y que hicieron con el Señor Jesús lo que hicieron, porque este pueblo todavía no se había arrepentido. Todavía no. Este pueblo todavía no se había convertido. Por eso hicieron lo que hicieron. Es decir, mientras no haya conversión en sus vidas, mientras no haya conversión en la vida de alguien que está escuchando el Evangelio, este seguirá haciendo lo que antes hacía. ¿Me explico? Negar a Jesús, lo que predicó el hermano William anterior, hace unas semanas, ¿verdad? Negar a Jesús. Mientras no haya conversión, este pueblo iba a seguir haciendo lo que hizo antes. Mientras no haya conversión en la vida de alguien que escucha el Evangelio, va a seguir negando a Jesús. Pero el día en que en su vida esté la conversión, el día en que haya conversión en su vida, no va a necesitar gritar que es cristiano, sino que de verdad se va a mirar en su vida que es cristiano. Ahora, es por eso que en el verso 19, él dice: bueno, ustedes hicieron esto, lo que hicieron, porque ustedes estaban en ignorancia. Pero ahora dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y es ahí donde nosotros nos vamos a centrar en el mensaje. Amén. Convertíos. Hermano, no se le puede pedir a alguien que dé fruto si no está convertido. Hay que orar por él, ¿verdad? Para que se convierta al Señor. Amén. Pero también vamos a ver a través de este mensaje si yo quizá vivo engañado y a lo mejor pienso que estoy convertido y no estoy convertido. Porque podemos estar engañados, hermano. Que yo pueda estar convertido y realmente no estoy convertido. Y vamos a ver qué significa la conversión. Entonces miramos nosotros lo que hicieron con el Señor Jesús. Lo negaron, lo mataron, lo entregaron. ¿Pero por qué? Porque no estaban convertidos. Pero ahora dice Pedro: pero ahora arrepentíos y conviértanse, para que vengan tiempos de refrigerio. Y refrigerio, como dije hace un rato, es una palabra griega que significa descanso, un verdadero descanso, reposo. Entonces, en el verso 19 dice: así que, hay una coma ahí. O sea, ya hicieron lo que hicieron, pero ahora así, arrepentíos y convertíos. Convertíos. Ahora, es ahí, hermano, donde nos hacemos las preguntas con las que iniciamos. ¿De verdad me convertí a Cristo? ¿Cuándo se ha convertido a Cristo? ¿De verdad? Ahora la segunda pregunta: ¿de verdad se ven frutos de conversión en mi vida? A ver, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Se ven frutos de conversión en mi vida? Es otra pregunta. Ya hubo pocos amén, ¿verdad? Pero bueno. Se dice, hermano, que no todos los que asisten en una congregación cada domingo están convertidos. ¿Ok?
Se dice que no todos los que asisten en una congregación cada domingo en verdad están convertidos, ya que algunos asisten a la iglesia por diferentes motivos. Por ejemplo, unos vienen por peces y pan, ¿ok? Otros vienen para calmar su conciencia. Otros vienen porque les exigen. Estamos muy serios todos. Otros vienen a buscar novia o novio. Otros vienen por un milagro. Otros solo porque quieren exponer sus talentos. Aleluya. Y mi deseo es, hermano, dejar bien claro esta doctrina para que meditemos si de verdad hay conversión. Claro que cada uno de nosotros vamos a meditar si hay conversión en nuestra vida y analizarnos a través de la Escritura. Amén. Entonces, la palabra convertido, entonces el apóstol Pablo le dice, convertíos. Convertíos. Usted sabe que a la iglesia muchos vienen por peces y pan, ¿verdad? Ahora, la palabra del Señor, el apóstol Pedro le dice, convertíos. ¿Qué significa la palabra convertíos? Esta palabra convertido es una palabra griega que quiere decir revertir. Significa volverse. Significa ir al lado contrario. También significa detenerte e ir al lado opuesto. Es decir, es como si tú vas caminando en una dirección y de repente haces un stop. ¿Cuál es la dirección donde ibas? Allá está el pecado. Tú vas en dirección al pecado. De repente escuchas el mensaje y haces un stop y te das la vuelta y te vuelves a Cristo. Eso es la palabra convertidos. Vas caminando en el pecado y de repente escuchas el evangelio y te paras ahí, te das la vuelta y te vas hacia Cristo. Eso es lo que significa la palabra convertidos. Revertir, volverse, ir al lado contrario, detenerse e ir al lado opuesto. Es decir, vas caminando y haces un alto. Paras ahí y te das la vuelta y regresas, pero ahora vas en dirección a Cristo. Amén. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando sale de su casa algo se le olvida. Mire, ahí donde yo vivo, hermano, hay un tráfico tremendo, hermano. Para salir de esa calle tenemos que esperar 5 minutos. Y carros, y carros, y carros, y carros. Hasta que logramos pasar. Y cuando pasamos, ¡y se me olvidó algo! ¿Le ha pasado a usted? O de repente va al trabajo y llega a ese lugar y se le olvidó una herramienta. ¿Qué va a hacer usted? Se va a tener que regresar, ¿verdad? Porque usted no puede realizar esa labor sin esa herramienta. Se va a tener que regresar, porque se va a tener que regresar. Entonces la conversión quiere decir con detenerse de lo que uno está haciendo y volverse a Cristo. Eso significa. La conversión quiere decir con que vas en dirección hacia el pecado. A veces no queremos obedecer y vamos en dirección hacia el pecado, pero se detiene uno
Se da la vuelta uno y camina hacia Cristo. La conversión implica en decir, espera, lo que estoy haciendo no está bien. Hago un alto. ¿Sí me explico, hermano? La conversión implica en decir, espera, me estoy comportando como no debe de ser. Eso implica la conversión. La conversión implica en decir, espera, estoy viviendo como no debo de vivir. Hago un stop y me revierto en dirección a Cristo. Amén. Cuando alguien no es convertido, esta persona le está dando la espalda a Jesús y está caminando hacia el pecado, aunque venga a la iglesia. Aunque venga a la iglesia. Cuando alguien no es convertido, le da la espalda a los mandamientos de Dios. El hombre que es áspero con la mujer, dice malas palabras, no le duele el pecado. La mujer que no se sujeta, no le importa. Cuando alguien no es convertido, por eso estamos hablando de frutos de conversión. Por eso la pregunta es, ¿me he convertido de verdad? ¿Se ven frutos de conversión en mi vida? Son preguntas que yo me tengo que hacer. Porque cuando alguien está convertido, esta persona cuida lo que habla. Cuando alguien está convertido, esta persona se esfuerza, por ejemplo, el esposo en tratar bien a su mujer como vaso frágil. Cuando alguien está convertido, esta persona, sea mujer, se esfuerza por sujetarse a su marido. Hace un stop. No estoy haciendo bien las cosas. Amén. Entonces, esa es la pregunta. ¿Se ven frutos de conversión en mi vida? Estamos muy serios todos. Porque a la iglesia vienen muchos, pero no sabemos los motivos. Unos vienen por pesas y pan, otros vienen porque les exigen, pero no están convertidos. Porque no han hecho un stop y se han ido a Cristo. Ahora, todos antes de convertirnos, hermanos, de convertirnos al Señor, le dábamos la espalda a Cristo. Todos caminábamos hacia el pecado. Porque la Biblia dice en Romanos 3:9 que no había justo ni aún uno. Mira lo que dice Romanos 3:9. Vamos a Romanos 3. ¿Lo tiene? Se los voy a leer. Romanos, mire lo que éramos antes cuando no éramos convertidos. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tiene? Dice, ¿qué pues? Una pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Otra pregunta. Y se responde el apóstol Pablo, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso era cuando no estábamos convertidos.
Ahora, el apóstol Pablo aquí está debatiendo con algunos que eran celosos de la ley, con algunos que pensaban que agradaban a Dios. Él está debatiendo con aquellos que se creían que estaban haciendo lo bueno. Él está debatiendo con aquellos que pensaban que estaban agradando a Dios, pero en realidad el apóstol Pablo les deja saber que le han dado la espalda a Dios. Y yo quiero decirle una cosa. Esta gente a la que el apóstol Pablo les habla, escuche bien, hermano, esta gente oraba más que tú y que yo. Oraba más que tú y que yo. Esta gente ayunaba. Casi no hay ayuno, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Esta gente ayunaba más que tú y que yo. Esta gente leía la Biblia más que tú y que yo. Esta gente asistía a los cultos más que tú y que yo. Pero ¿sabe qué? Era gente no convertida. Digo, si ¿dónde quedó eso? ¿Dónde voy a quedar yo? Han de decir algunos, ¿verdad? Era gente no convertida. Porque esta gente, a pesar de que oraba, ayunaba, iba a los cultos, mire lo que hacían. Mire cómo los calificaba Dios. Verso 10. No hay justo ni aún. Era gente que practicaba la injusticia. ¿Cuántos practican la injusticia? Ni un amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Versículo 11. ¿Cómo era esa gente? Era gente que oraba, gente que ayunaba, gente que iba a los cultos, pero mira lo que hacían. No hay quien entienda. ¿Por qué? Porque no estaban convertidos. Era gente que Dios le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba y no entendía. Cuando nosotros no entendemos o no queremos atender el mensaje de Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Le estamos dando la espalda a Dios. Le estoy dando la espalda a Dios. Cuando el Señor me habla a través de su palabra y me dice dónde yo estoy mal, y si yo sigo en mi terquedad, le estoy dando la espalda a Dios. Y era gente que oraba. Y era gente que ayunaba. Sigue diciendo, no hay quien busque a Dios. Es decir, esta gente aparentaba buscar a Dios, pero no. Porque no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos batallado, hermano, en hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad? Que batallamos en hacer la voluntad de Dios. Versículo 12. Mire cómo era esta gente. Todos se desviaron. A una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Esta palabra quiere decir que esta gente no quería hacer lo bueno. No quería hacer lo bueno. Verso 13. Mire lo que dice. Sepulcro abierto es su garganta. Es decir, por un lado esta gente, hermano, alababan a Dios y por otro lado maldecían. Maldecían. Aventaban maldiciones con su boca. Maldiciones decían. ¿Estaban convertidos? Lo bueno que aquí ya nadie dice maldición. Y mire lo que sigue diciendo. Con su lengua, ¿qué? Engañan.
Las mentiras, ¿verdad? O sea, esta gente, hermano, aparentaba espiritualidad, pero ¿eran qué? Mentirosos. Eran mentirosos, eran unos liars. Eran mentirosos. Por eso es la pregunta, ¿de verdad me he convertido? ¿De verdad se ve un fruto de conversión? Porque si yo todavía me aviento mis mentiras, mis mentirillas santas, que de santa no tiene nada. Mire que en la iglesia de Dios hay mucha gente mentirosa. Hay mucha gente mentirosa. Entonces yo tengo que examinarme, hermano. Si yo aviento mis maldiciones, si yo digo mentiras, si hace lo bueno y no lo hago. Y miren lo que sigue diciendo, porque está interesante, ¿verdad? Versículo 14, su boca está llena de maldición. Bueno, ya me salté uno, ¿verdad? Versículo 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspida hay debajo de sus labios. No hay ningún amargado aquí. Ningún margas. Verso 15, mire. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay otra versión, estamos hablando de la conversión, y que si de la conversión se ve en mi vida. Hay otra versión que dice, donde dice en el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay otra versión que dice, fácilmente se enojan y matan a cualquiera. ¿Quién se enoja fácilmente? Entonces hay que examinar, no estamos convertidos. Se enojan y matan. Usted ya sabe lo que le quiero decir. ¿Verdad? No lo estoy invitando a comer, ¿eh? Sigue diciendo, verso 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa, a donde quiera que van, dañan y lastiman. Verso 17. Y no conocieron camino de paz. Y hay otra versión que dice, estos no saben vivir en paz. Gente que no puede tener paz con su prójimo. Gente que no puede tener paz con su hermano en Cristo. Gente que no puede tener paz con su esposo. Gente que no puede tener paz con su esposa. Es gente que no puede tener paz. Están que pleitos y que pleitos y que pleitos. Y es gente que le gusta el pleito, la riña, el reclamo. Gente que dice, a mí me la hace, a mí me la paga. Gente que dice, yo soy manso pero no menso. Y a la afuera me lo encuentro. Gente que quiere justificar su pecado acusando a otros. Dice, ustedes, le dice el apóstol Pablo, se jactan de la ley, ustedes oran, ustedes ayunan, ustedes leen la palabra, ustedes asisten a la sinagoga, llámese a la iglesia, al culto, pero ustedes se la viven en puro pleito. Ustedes no se han convertido. Ustedes son puro cuento nada más. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y luego dice el verso 18,
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Otra versión dice, no respetan a Dios. Es decir, el temor de Dios es lo que caracteriza a un verdadero cristiano convertido. Como decía nuestro hermano Rubén en sus mensajes anteriores, el temor no es tener miedo a Dios. Es sentir dolor por el pecado. Pero dice, pero ustedes, a pesar de que oran, ayunan, ustedes no tienen temor de Dios. Ustedes se la viven puro pleito y pleito. Ustedes no respetan a nadie. Le dan la espalda al mensaje. Ustedes viven como gente que no está convertida. Nunca se han convertido más. Puro cuento. Le estamos diciendo a estos. Todavía se les salen las palabras malas. Todavía avientan maldiciones. Todavía dicen groserías. Todavía están que reniega y que reniega y que reniega y que reniega y que reniega. Se la pasan peleando con los hermanos. Con el esposo, con la esposa. Qué convertidos van a estar ustedes. Los romanos. Ya se fue el tiempo, mire, me faltan muchos textos. ¿Qué es la conversión, hermano? La conversión es volverse del pecado en arrepentimiento y venir a Cristo. Es ir en una dirección hacia el pecado y hacer un stop y volverse a Cristo. Es decir, lo que estoy haciendo está mal. Como me estoy comportando está mal. Es revertir, ir hacia Jesús. Eso es la conversión. Ahora, ¿en qué momento, hermano, se va dando la conversión de un cristiano? Número uno, cuando Dios lo llama a la salvación. Mire lo que dice Romanos 8:30. Romanos 8:30. Romanos 8:30. ¿Lo tiene? ¿En qué momento se va dando la conversión de un cristiano? Dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, ¿qué dice ahí? A estos también llamó. A estos también llamó. Ahora, en este texto, hermanos, nosotros vemos una palabra que viene antes de la conversión de un cristiano. Y esta palabra se llama el llamamiento. El llamado. Porque dice, a estos también llamó. Ahora, ¿qué es el llamamiento de los creyentes? El llamamiento, amado hermano, es una doctrina donde algunos eruditos la ponen en dos posiciones. Escuche bien. La ponen en dos posiciones. Número uno, el llamamiento general. Y número dos, el llamamiento eficaz. Ellos la consideran o la ponen en dos posiciones, el llamamiento. El llamamiento general y el llamamiento eficaz. Y el llamamiento general es cuando se da la predicación del evangelio a nivel general, como lo que estamos haciendo ahorita. Ahora, ¿quién va a atender el mensaje? Yo no lo sé. Yo no sé quién está atendiendo el mensaje el día de hoy. Yo lo veo a usted, pero yo no sé si usted está atendiendo el mensaje. Atendiendo. Ese es el llamamiento general. ¿Quién va a atender a ese mensaje? No lo sé yo. Porque mientras se da el mensaje, unos están aquí y otros no. Unos están aquí y otros ya están en el buffet, pensando en el buffet. Unos están aquí y otros juegan.
Unos están aquí y otros se distraen. Unos están aquí y otros salen y entran. Unos están aquí y otros están despiertos y otros están dormidos. Yo estoy predicando, pero hay unos que están despiertos y otros dormidos. ¿Quién atiende el mensaje? Yo no lo sé. Unos están aquí y otros están pensando en el trabajo de mañana. No les interesa el mensaje. Quizás su mente anda vagando en otro lado. Pero Dios le place que el día de hoy se predique de una forma general el Evangelio. Dios le place. ¿Quién va a atender el mensaje? No lo sé yo. Amén. A lo mejor todos están distraídos y el jovencito que está allá atrás está atendiendo el mensaje. Puede ser. Puede ser. Puede ser que Dios esté traspasando su corazón en este momento. No lo sé yo. Mientras otros estén pensando en que ya van a ser las 5 de la tarde. Mire lo que le voy a decir. Yo he escuchado varias veces decir, cuando se anuncia un evento o una actividad, no me avisaron. Nadie me dijo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no pone atención. Porque se anuncia y se anuncia y se anuncia y se anuncia. Y se anuncia, el problema es de que no se pone atención. Entonces, el llamamiento, dice que a esto, como dice el texto, porque los que antes conoció también, dice, y a los que predestinó, dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. El llamamiento general. ¿Quién va a tener el mensaje? Yo no lo sé, amado hermano. Porque usted me puede estar viendo ahorita, y yo pues si está poniendo atención, pero quizá dentro de usted dice, ¿qué hora va a acabar? Pero a Dios le place que usted escuche el mensaje. Ese es el llamamiento general, es cuando se predica el Evangelio. Entonces la doctrina del llamamiento, algunos eruditos la dividen en dos. El llamamiento general, y el llamamiento general es cuando se predica en una asamblea como esta. Todos escuchan, porque soy gritón, ¿verdad? Pero no todos responden. Estoy explicando. Y el otro es el llamamiento eficaz. Del que está hablando el apóstol Pablo aquí, es el llamamiento eficaz. Porque Dios los llama directamente. Y el llamamiento eficaz es un acto por medio del cual Dios usa al predicador para que el oyente para que el que escucha esté atento y responda al mensaje. Ese es el llamamiento eficaz. Como quien dice, esta persona escucha el mensaje, se duele, sabe que Dios lo está llamando y se rinde a Cristo. Amén. Me está hablando el Señor a mí. Me está diciendo lo que yo soy. Me rindo a ti, Señor. Ese es el llamamiento eficaz. Amén, hermanos. Ahora, todos los que se han convertido al Señor, convertido, se tienen que ver frutos de conversión, porque ha escuchado directamente de Dios a través del predicador lo que Dios le está diciendo. No está distraído, está atento a lo que está hablando el Señor. Y esa persona responde al llamado. Cada mensaje, cada sermón que se da es un llamado de Dios.
Esta persona, hermano, no viene a jugar a la iglesia. No viene a eso. Viene, escucha el evangelio y responde. Responde al evangelio. Amén. Entonces, cuando Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, está hablando del llamamiento eficaz. ¿Por qué? Porque esta persona, hermano, Dios se encargó de que respondiera al llamado. Esta persona respondió e hizo un stop y se volvió a Jesús. No viene a la iglesia por peces y pan. No viene a la iglesia porque los obligan. Viene porque ha escuchado a Jesús a través del mensaje. Y ese se convierte. Y hay frutos de conversión. Si tú ves a un niño que va caminando, a un joven que va caminando y se va a caer en un hoyo, ¿qué le vas a decir tú? ¡Párate! ¡Te vas a caer! Eso es lo mismo que hace Dios en el llamamiento eficaz. Nosotros vamos en camino a un precipicio, vamos en camino al infierno, a una eternidad, a una separación de Dios, y Dios dice, detente. Y esta persona se detiene, responde al llamado y se va y se vuelve a Jesús. Y se empiezan a ver frutos de conversión. Entonces, ¿cómo yo sé si me he convertido a Cristo? Número uno, porque respondí al llamado. Respondí al llamado. Ya no le doy la espalda a Dios en los mandamientos. Ya no le estoy dando la espalda a Dios en sus mandamientos. Porque yo puedo venir y darle la espalda a Dios. ¿Verdad? Pero ya no le estoy dando la espalda a Dios en sus mandamientos. ¿Cómo saber si de verdad me he convertido a Cristo? Que obedezco sus mandamientos. ¿Cómo saber si de verdad me he convertido a Cristo? Porque el llamado que Él ha hecho a mi vida es para la santificación. Y eso, hermanos, se tiene que ver. Romanos 1:7. Una salutación del apóstol Pablo en varias cartas. Romanos 1:7. ¿Cómo saber si me he convertido a Cristo? Romanos 1:7. ¿Qué dice? Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué dice? Santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿A qué nos llamó Dios? A ser santos. Fruto de conversión. Hermano, el Señor no nos llamó para que sigamos de blasfemos. El Señor no nos llamó para que el que escucha siga de irreverente. El Señor no nos llamó para que sigamos de groseros. El Señor no nos llamó para que sigamos de amargados y estemos peleando con todo el mundo. Nos llamó a ser santos. Dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios. Ahora, son amados de Él por Cristo, Son amados de Él porque atendimos el llamado. Son amados de Él porque ya no son blasfemos. Son amados de Él porque ya no son irreverentes. Son amados de Él porque cuando se enojan ya no arrasan con todo. Porque los salmos dicen que Dios está airado con el impío todos los días.
Los salmos dicen que Dios está airado con el impío. Mira lo que dice Salmo 7:11. Mire lo que dice Salmo 7:11. Mire, dice, Dios es juez y justo. Y Dios está airado contra el impío. ¿Qué dice? Todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios está enojado con el impío todos los días. Entonces, cuando el romano dice amados, está diciendo amados porque estos ya se convirtieron. Porque estos ya no son impíos. Porque estos dan frutos de conversión. Amén, hermano. Por eso esa frase, hermano, de, ay, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, esa frase no es muy correcta, Porque te dicen, no, como Dios te ama, que siga siendo el pecador. No, aquí dice que Dios está airado con él, el impío. Esa frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, no está en la Biblia, es de Gandhi. Es de Gandhi, de un pensador hindú, creo. ¿Cómo saber si yo estoy convertido? Hermano, ser cristiano convertido es, ¿puedo vivir como yo quiera? No, no es así. Ser cristiano convertido es vivir en santidad. Ser cristiano convertido es que cada vez, hermano, tú vas a aborrecer más el pecado. Haces un stop, dices, estoy pecando, me vuelvo a Jesús. Y cada vez voy a aborrecer más el pecado. Esa es una persona convertida. Ser cristiano convertido es que cada vez vas a amar más la santificación. Eso es alguien convertido. Ser cristiano convertido no es buscar fines personales, hermano. No es ir a la iglesia porque a ver qué dicen. Oh, voy a la iglesia porque quiero sentir bonito. Oh, voy a la iglesia porque Dios quiero que me dé un trabajo. Oh, voy a la iglesia porque ahí dan comida. Esos no son convertidos. Muchos buscan a Dios, pero buscan qué sacar de Dios. Pocos en realidad buscan vivir una vida de santidad. ¿Qué es un cristiano convertido? Cuando otros lo testifican. Cuando otros testifican tus frutos. Cuando otros dicen, ese de verdad sí es diferente. Te voy a leer 3 citas para terminar. Filemón 1:5, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye de Filemón? ¿Qué se oye de nosotros? Según de Juan 1:4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Tercera de Juan 1:3 dice, pues cómo me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ese es alguien convertido. ¿Quién atendió el mensaje hoy? No lo sé. Solo Dios sabe. Pero si el día de hoy el Señor te habló, te hizo un llamamiento eficaz, es tiempo de que si tú estás caminando mal, si estás viviendo en un pecado, si
Si de verdad escuchaste a Dios, es tiempo de pararte y revertirte y volverte a Jesús.